Sí, tenemos realmente muy buenos sueños para el futuro, buenas construcciones también para el futuro. So we had great dreams for the future. We were planning to have big buildings in the future, building big things in the future. Pienso que países tan cercanos no pueden continuar con una barrera. I think countries so close, they cannot continue having a barrier between them. Y iglesias cercanas tampoco pueden estar separadas. Again, the same, so close churches cannot be separated anymore. Yo creo que tiene que entrar en diálogo, en acercamiento, muy respetuoso unos de los otros. I think it's time to get into a dialogue, quite respectful one to each other. Y en base al respeto es que se construyen relaciones sólidas. And based on respect is when you build strong relationships. Déjeme decirle de que proviene de la historia de la Iglesia Episcopal aquí en Cuba. Let me tell you something. It comes from the history of the Episcopal Church in Cuba. Somos una diócesis misionera hasta el año 61. Till 1961, we were a missionary diocese. Y ya con los eventos sociales que en el país ocurrió, los misioneros de aquella época, incluyendo el obispo Blankenship, regresaron a Estados Unidos. And after the social events in the 60s, so the missionaries, including even the Bishop of Blankenship, they turned back to the States. Y desde entonces ya las relaciones rotas entre Estados Unidos y Cuba, también las relaciones entre las iglesias se separaron. And after the two countries broke relationships, also the churches got separated. Y la iglesia episcopal, así como otras iglesias aquí en Cuba, quedaron muy solas, muy aisladas. And the Episcopal Church, as well as some other churches, were really isolated in the island. En aquellos años, yo no he vivido en aquellos años acá, pero he oído de compañeros, de hermanos de las comunidades donde he trabajado, que ha habido mucha soledad y no sabían dónde ir y dónde mirar. Though I didn't live through those years in Cuba, I've talked to a lot of my friends, and I've heard the church was so isolated, they didn't know who to turn to for help. Especialmente en cuestiones de recursos materiales. Especially, when we talk about material resources. Lo que sí, y yo quiero que quede bien claro y reconozco eso, que las personas de esas iglesias, aunque eran poco en número, sin embargo se quedaron en la iglesia, siempre alumbrando con la luz, la pequeña luz, para que no se cerraran nunca las iglesias. Though not too many of them, just few of them, they decided to stay and they keep the light. They keep the churches open with that tiny light. Y eso permitió que en los años futuros la iglesia de alguna manera estuviera abierta a la sociedad cubana. And that simple act allowed the churches to be open for the Cuban society. Y dando el evangelio, dando el testimonio, compartiendo la fe. And sharing at the same time the faith with the Cuban people. Pero al mismo tiempo, como no teníamos los recursos materiales, económicos necesarios, los templos, las casas, los lugares fueron decayendo tremendamente. But the lack of resources, material and economic resources, provoked the destruction of the churches, the temples, the houses. Durante la Semana Santa yo he estado en la parte oriental del país. During the Holy Week, I spent some time in the eastern part of Cuba. Y en esas zonas hay comunidades de personas, está la fe viva, pero no tienen templos. So the faith is alive in those communities, though they don't have temples. No. Se han caído a través de los años porque no hubo recursos para poder mantenerla, para poder reconstruirla. Y se han ido cayendo a través de todas estas décadas. They literally collapsed due to the lack of maintenance. For years, they've been collapsing. Y eso ha hecho de que muchos dentro de la Iglesia Episcopal piensen que una manera de poder tener apoyo, no solamente creo material, porque eso, aunque es importante, pero no es lo fundamental, pero un apoyo también espiritual, un apoyo de programas, un apoyo de solidaridad como iglesia,
pudiera ser nuestra visión de nuevamente caminar con la iglesia episcopal. That's why a lot of people from the Episcopal Church of Cuba think like, join them again. We'll bring, besides the material support, new programs, hopes, that will be their mission, to work together again. De todas maneras, estos son primeros pasos para ver nuestras responsabilidades respecto a que al entrar a una provincia, digamos a la novena provincia, tenemos que ver cuáles son nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones, cómo vamos a entrar ahí y qué vamos a hacer ahí y cómo vamos a aportar desde Cuba. Anyway, these are the first steps. We have to see our responsibility, our duties. We have to see which can be the Cuban apport to this, joining to in the 9th province. Yo creo que son pasos poco a poco que hay que ir dando para ver de que podemos entrar en esa dinámica dentro de la iglesia episcopal. So there's certain steps we have to do this slowly to enter the dynamics of a province. Yo pienso que tienen que haber varios pasos para eso. Lo que quisiera decir es las cosas que quisiéramos conservar al poder ser parte de la iglesia americana. There are several steps. Well, I will point it out in a different way. Things we would like to keep once we join the American Church. En estas décadas de aislamiento ha tenido que crecer la fe, ha tenido que crecer la espiritualidad de las personas, de las comunidades, y eso es lo que no debiera perderse, debería sostenerse. After decades of isolation, the spirituality of people, their faith has been growing a lot. These are the things we would not like to lose. Quisiéramos contribuir de alguna manera al hecho de que aquí en Cuba, por las situaciones que se ha vivido, en fin, no hay un consumismo tan grande como en el mundo, ¿no? Consumismo fuera de tener lo normal. Due to the economic situation and the political events in Cuba, there hasn't developed any consumism. If you compare to the rest of the world, we would like to keep that. Quisiéramos contribuir a que Dios nos da las cosas y las oportunidades, pero no hay necesidad de acumular cosas, sino de poder compartirlas. Eso me gustaría. A great contribution is this: God give us things. There's no need of accumulating things. Those are some of the things we would like to bring into the congregation. Sí, son cosas nuevas que Dios nos da como sorpresas día a día. Of course, there are new things God is giving us every day, like big surprises. Sí. No es algo que uno quiere hacer y que así va a ser, sino que Dios con su Espíritu Santo sopla los caminos que uno va a tomar. It is not like it's something you want to do, you plan to do it. It is God whispering you the roads, the path in life you have to take. De todas maneras, en este momento nosotros nos debemos al Consejo Metropolitano. Anyway, our duties are to the Metropolitan Council. Este consejo ha estado por décadas acompañándonos. And for decades, they have been with us. Haciéndonos enlace con la comunión anglicana. So those are the ones helping us, the links with the Anglican Church. Y en las manos de ellos y del diálogo iremos dando pasos hacia lo que Dios quiera que sea. And then through a dialogue and their help, God will lead us into whatever He designs for us.